Bendiciones, mis estimados hermanos en Cristo Jesús. La mañana de hoy seguimos adorando al Señor, bendiciendo, exaltando su santo nombre. Hoy, Día del Señor, estamos reunidos para una vez más levantar nuestra voz en adoración, exaltación a nuestro buen Señor. Estamos reunidos también para mostrar, como dice la Escritura, su verdad a través del mensaje de la Escritura. Estamos también a través de esta transmisión en vivo para llegar al hogar, a la familia, a los núcleos de personas que se encuentran reunidos en este momento junto con nosotros. Decíamos en semanas anteriores que la coinonía o la reunión de los santos se da ahora en esta circunstancia de diversas maneras. Y por ahora nos corresponde continuar bajo este medio. Sin embargo, no podemos restarle la importancia que tiene el estar atento, el estar reunidos con un propósito. El propósito nuestro debe ser amar al Señor, exaltarle cada día, cada momento, a cada hora de nuestra vida y aportar en transmisiones como esta nuestro lugar, nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte que debemos aportar a nuestras reuniones como iglesia? El estar reunidos, ya sea acá presencialmente o ya sea en casa, por razones de salubridad o de salud y de otros motivos, a través de una transmisión virtual. ¿Cómo podemos aportar? Bueno, prestando atención, apartando toda distracción que tengamos a la mano, reunir nuestras familias en casa, aprovechar este tiempo de Dios que tenemos para exaltar su nombre. Y por eso es importante que en este espacio o durante todo el servicio usted puede estar atento, usted puede ubicar su equipo, ya sea su teléfono, su computadora, donde usted esté viendo esta transmisión y apartar toda distracción alrededor. Y mientras oramos, usted puede orar con nosotros. Mientras predicamos la palabra, usted puede seguir con una lectura bíblica en casa. Puede tomar sus apuntes. Si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, usted puede tomarla a una parte, puede anotar esa inquietud en un papel, hacernos llegar, preguntar, quizás conversar con los líderes, acercarse a nosotros con confianza y va a haber una respuesta siempre favorable de acuerdo a lo que la Biblia establece. Así que para mí nuevamente es una bendición estar esta mañana y compartir el mensaje de la Escritura. Quiero hoy extender un saludo muy especial a cada una de las personas, los miembros de la iglesia, pero especialmente quiero dar un saludo muy caluroso a todas las mujeres, especialmente a las mujeres que sirven y que trabajan en la obra del ministerio. Y hoy quiero tratar un tema que es de suma importancia con respecto a la mujer. Posiblemente algunas de ustedes se van a identificar en algunos elementos de este tema. Posiblemente no abarque toda la totalidad de lo que representa el título de ese tema. Sin embargo, por razones de tiempo, vamos a tocar algunos ítems importantes que son para beneficio o de bendición para cada uno de ustedes. Hoy quiero titular el tema Una mujer contra todo pronóstico, o mujeres contra todo pronóstico. Y quiero invitarles a compartir conmigo una lectura bíblica. Es un versículo muy conocido y quiero que lo lean nuevamente con nosotros. Está en el libro de Proverbios, capítulo número 31, versículo número 30. Proverbios, capítulo 31, versículo número 30. Dice la Escritura de la siguiente manera: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Vamos a volver a repetir esta lectura. Dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Yo quiero que volvamos a repetir esa última parte del versículo. Dice, la mujer que teme a Jehová,
esa será alabada. Y yo le voy a invitar en este momento a que usted disponga su corazón, que podamos abrir nuestro entendimiento, abrir nuestro corazón para escuchar la voz del Señor. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por permitirnos estar reunidos. Gracias por este tiempo de alabanza, de exaltación a tu nombre que hemos podido disfrutar en los minutos anteriores. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más expresarte alabanza desde nuestro labio y nuestro corazón. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más estar en casa, estar, Señor, frente a ti, estar, Señor, en tu presencia, compartir juntos tu palabra. Gracias, Señor, que en este día podamos nosotros atesorar cada palabra que tú des a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema, como le dije anteriormente, se titula Mujer contra todo pronóstico, o mujeres contra todo pronóstico. El día de hoy enfrentamos cambios de diversas formas. La historia revela cómo el hombre ha ido creciendo, ha ido desarrollando sus características. Y cuando hablo de hombre, del hombre, no me estoy refiriendo al masculino, me estoy refiriendo a ambos sexos. Me refiero al masculino y al femenino. Cuando se habla en plural de la palabra hombres o los hombres, se refiere a la humanidad. Y por allí vamos a actuar un poquitico más adelante acerca de la importancia de hacer diferencia, incluso en el lenguaje de lo que hablamos, para referirnos a ciertas cosas. Pero les decía, el hombre, la humanidad, el ser humano ha ido desarrollando sus capacidades a través de los años. La historia revela cómo nos hemos ido desarrollando a través de la historia, a través de los medios, a través de la escritura, a través del lenguaje, a través incluso de la ciencia. Si recordamos o vamos un poquito a la Biblia, que es nuestra regla de fe y conducta, vemos, por ejemplo, cómo era el primer hombre, la primera pareja sobre el Edén o en el Edén. Adán y Eva, por ejemplo, fueron creados por Dios. Primero fue creado Adán y de Adán fue creado Eva. Adán pone nombre a su esposa, ¿verdad? Le llama varona porque de él había sido tomada, así lo dice la Escritura. La Biblia muestra cómo Dios formó a la raza humana en el Edén. Les dio la oportunidad, les dio el mandamiento de poblar la tierra, de desarrollarse, de explotar todos los recursos que la tierra tenía. El día de hoy vemos el resultado de esa explotación de recursos. A veces vemos desarrollada o explotada de una manera inadecuada, pero en realidad también hay una explotación buena, ¿no? Que ha sido de beneficio para nuestra vida. Por eso el día de hoy podemos estar a través de este medio, podemos estar a través de una transmisión en vivo. Esto es gracias a el desarrollo científico, tecnológico, de conocimiento del ser humano. La sabiduría viene de Dios. Entonces, desde el principio, Dios le dio al hombre la capacidad para que desarrollara grandes cosas. Ahora, cuando vemos en el Edén, hay la figura de dos personas allí. Mayormente, muchas personas tienden a debilitar una parte o la otra. Algunos resaltan solo la tarea del hombre frente a la sociedad. Y eso ha llevado desde sociedades antiguas hasta ahora a tener una serie de palabras o pensamientos o ideas contra la mujer, contra la capacidad que tiene una dama para desarrollar ciertas tareas. Sin embargo, para Dios no es así. Algunos se atreven a decir que la Biblia muestra el machismo de Dios o el machismo de los hombres. Algunos se atreven a decir en las redes sociales o en videos grabados, podemos ver que dicen Dios es machista. Y buscan textos sacados de contexto en la Escritura, de, por ejemplo, la labor de la mujer en el Antiguo Testamento, de que la mujer no tenía voz ni voto, de que la mujer no podía ejercer liderazgo, de que la mujer no podía hacer muchas cosas al igual que el varón. Y sí, de verdad,
muchas de las cosas que hacemos los varones no fueron diseñadas para hacer a las mujeres. Como cosas que hacen las mujeres, nosotros los hombres no fuimos diseñados para hacerlo. Dios es un Dios de orden. Cuando vemos en el Génesis, en la creación, Dios establece que la única forma para que se reprodujera la raza humana era a través de un hombre y una mujer. No de un hombre con un hombre, no de una mujer con una mujer, no de un hombre con un animal, no de un cruce genético, es de un hombre y una mujer. Entonces, para Dios es importante las dos figuras. Cuando dice hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen, está hablando en plural, está hablando de la raza humana. Cuando descontextualizamos la escritura, entonces le damos más importancia a un ser que a otro. Para Dios es tan valioso y tan valioso y tan importante la creación de Adán como la creación de Eva. Cuando vemos la respuesta de Dios en la escritura a las necesidades de Adán, por ejemplo, vemos que la mujer forma o tiene un lugar de importancia en el corazón de Dios. Eso, mis estimados hermanos, hermanas que estamos viendo, nuestros amigos que nos están viendo a través de la transmisión, tira por el suelo cualquier pensamiento o idea que diga que Dios hizo a la mujer inferior al hombre. Y esa inferioridad muchas veces está marcada en un punto despectivo. No está hablando como que un punto de orden, sino despectivamente, diciendo que algunos se han atrevido a decir que el hombre es cabeza y la mujer es cola. Eso no es bíblico. No aparece un versículo bíblico que avale que la mujer es cola y que el hombre es la cabeza y la mujer es la cola. La Biblia dice que el hombre es cabeza, sí, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, pero estamos hablando de un tema de autoridad, no está hablando de un tema despectivo, pero no dice que la mujer sea la cola. Lo que dice es que la mujer está sujeta al varón, es otra cosa, la cola es otra cosa. Entonces, la mujer tiene un lugar de importancia en la creación. Y quería comenzar de manera introductoria esto para aclarar un poco el panorama de lo que quiero transmitir a través de estos versículos. Y por eso el hombre también juega un rol importante en este tema. Por eso, como introducción, quiero traer a memoria lo que representa el hombre. El hombre representa la cabeza creada por Dios para dirigir, para gobernar, para instruir. Sin embargo, en el Génesis nos encontramos algo muy importante. Es que cuando Dios crea al hombre y la mujer y lo coloca en el Edén, les da la autoridad, les da el poder, les da el permiso de explotar la tierra. Dice, enseñoréate de la tierra, de los peces, de los animales, de todo. Y cuando habla de enseñorear y sojuzgar, habla de poder y habla de explotación. En pocas palabras, Dios le dio al hombre la autoridad de tomar la tierra, de usar los minerales de la tierra, de usar todo lo que sea necesario de la tierra para su beneficio. Entonces, por eso el hombre, a través de la historia, ha desarrollado métodos, formas para explotar los recursos naturales que tiene para sacar un beneficio. El oro, por ejemplo, los minerales, los metales, la tierra, las plantas, los árboles, para construir, para hacer casas, para hacer muchas cosas. Eso antes del pecado nos muestra que el hombre y la mujer se paseaban en el huerto y trabajaban en el huerto. El trabajo no es una consecuencia del pecado. Mucha gente dice, bueno, es que el hombre comenzó a trabajar cuando pecó. Eso es mentira. De hecho, antes de pecar, ya Dios le estaba diciendo que trabajara, que le pusiera nombre a los animales, ese es un trabajo, que poblara la tierra, ese es un trabajo, que explotara, que sojuzgara la tierra, eso es trabajo. Dios le enseñó al hombre a trabajar. 6 días trabajó y el 7º reposó. Le enseñó al hombre que había un espacio también para compartir, que había un espacio para la familia, que había un espacio para descansar. Dios, vuelvo a repetir, es un Dios de orden. Y cuando crea al hombre le da esa autoridad. Pero vemos en el cuadro del Génesis que no pone a Adán solo. Le coloca a una dama hermosa. Cuando Adán la vio, sus ojos se deslumbraron. Le dijo, varona. Muchos dirán, es que la única mujer que vio, dice, no tenía suegra Adán, dice que era bienaventurado Adán, ¿no? Pero fuera de todas esas cosas, de bromas, de ideas que se dicen, veamos un cuadro que quiero mostrarle. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, dice, varón y hembra los creó. Cuando ese versículo en Génesis 2:27 señala específicamente, literalmente señala, dice, hagamos al hombre, está hablando de en plural, al ser humano.
Y dice varón y hembra. Y ahí recién entonces define a un hombre y a una mujer. Dios lo definió. No fue el hombre que se definió a sí mismo. No tenemos la capacidad de definirnos a nosotros mismos. Dios tuvo la maravillosa idea de señalarnos quiénes éramos cada uno. Y mostró el modelo por el cual seguiría la humanidad. Entonces, mis estimados hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan, cuando Dios define quién es varón y quién es mujer, o hembra, según el sentido literal de la Escritura, está hablando de dos personas totalmente diferentes. Dios creó a Adán con una forma, con unas características, pero también creó a Eva de una forma y de otras características. Cuando el versículo dice, y será una ayuda idónea, lo que quiere decir en el original es, y será puesta totalmente contraria a él. O sea, muchas veces definimos la palabra idónea como que alguien que camina igual, alguien que hace lo mismo. Y no es así. La mujer fue creada de una forma diferente. Por ejemplo, fue sacada de la costilla y no del polvo de la tierra. Pero tiene los mismos minerales que tenemos nosotros. Porque nosotros los hombres fuimos creados del polvo de la tierra. Entonces, eso no hace a la mujer más delicada tampoco. Solo hace que su estilo, su forma es diferente a la nuestra. Por lo tanto, al ser un ser diferente, también tiene una forma de ver Dios de manera diferente a esta persona. Cuando vemos el reclamo por el pecado, lo primero que hace Adán es culpar a su esposa, a su pareja. Ella culpa a la serpiente, pero Dios comienza a hacer un trato específico. Dios no solamente corrigió a Adán por haberse escondido, por haber tomado el fruto, por haber fallado en su tarea. También corrige a la mujer por haber sido engañada por la serpiente. Y también toma a la serpiente y la corrige, en este caso la maldice. Y por último, el Señor maldice la tierra por la causa del hombre y la mujer. ¿Qué vemos en ese cuadro? Uno, un trato de Dios de manera totalmente general para ambos en la creación, y vemos un trato de Dios totalmente independiente para cada uno. Entonces, hasta aquí cerramos la parte del hombre. ¿Por qué es importante la figura del hombre para que una mujer llegue a ser, digamos, conforme a lo que Dios es? Justamente, y quizás sea un tema para tratar con los hombres después, justamente un hombre que define, un hombre que es firme, un esposo que se mantiene fiel, que no va a sucumbir ante los deseos o caprichos humanos. Es un hombre que esté dispuesto a ser cabeza, un hombre que esté dispuesto a ser como Jesús en la casa, a ocupar su rol y cumplir sus responsabilidades conforme a la Biblia. Entonces la esposa, que es su compañera, va a tener dirección, cuidado, protección, y va a tener un campo abierto de posibilidades para hacer las cosas como Dios así lo ha establecido. Cuando vemos, para cerrar esta parte, cuando vemos en el Génesis, en la corrección del pecado, fíjese las palabras que dice el Señor en Génesis capítulo 3. Le dice a la mujer, y por cuanto has pecado, los dolores de tu preñez se aumentarán. No significa que no tenía dolor, solo que se aumenta el dolor. Número 2 le dice, y ahora tu voluntad quedará sujeta a la de tu marido. Si Dios, por haber pecado, le dijo a la mujer que a partir de ahora iba a estar sujeta a su marido, eso significa que antes del pecado los dos manejaban las cosas por igual. Entonces es interesante, el modelo de Dios es que un hombre y una mujer, un esposo, una esposa, se conduzcan delante del Señor de una manera igual. Tienen un Dios, tienen un mismo espíritu, tienen un mismo Señor, tienen una misma responsabilidad en el hogar. Pero por razón del pecado, ahora la voluntad de la mujer queda sujeta a la voluntad del varón. Y dice específicamente, usted lo puede leer en Génesis capítulo 3, y él, hablando del hombre, se enseñoreará de ti, es decir, dominará sobre ti. Si fue una consecuencia del pecado, entonces sale a relucir que antes del pecado no era así. Ahora que venimos a Jesús, ahora que Jesús ha sido entregado por nuestro pecado y que ha borrado nuestra maldad, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice, porque ya no hay esclavo ni libre, griego ni judío, hombre o mujer.
Es como que volvemos a la intimidad del Edén, volvemos otra vez a la reestructuración de las cosas. Cuando Cristo viene al corazón y le recibimos por la fe en nosotros y viene a ser el Señor y dueño de nuestra vida, tanto el hombre como la mujer vuelve a una relación con Dios. Dice, porque nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. Entonces, cuando el hombre y la mujer vuelve a Dios, entonces se restaura esa relación que fue rota en el Edén. Por eso el día de hoy Dios trata con el hombre y la mujer de una manera sin igual, muy distinta a como trató con la mujer en el Antiguo Testamento. Totalmente diferente. La iglesia tiene una marca distintiva. En el Nuevo Testamento establece las responsabilidades que tienen dentro de la obra, los hombres y las mujeres. Sin embargo, cuando vemos en el Nuevo Testamento, vemos a muchas mujeres servir al Señor. Vemos a muchas mujeres desarrollar ministerio. Vemos a muchas mujeres desarrollar la tarea encomendada. Y de eso vamos a tratar el día de hoy. Una mujer contra todo pronóstico. ¿Qué será una mujer contra todo pronóstico? Así como la sociedad ha avanzado, los métodos han avanzado, la ciencia y la tecnología, también las ideas pecaminosas, las ideas contrarias al plan de Dios también se han desarrollado por la maldad del hombre. Y hoy nuestras hermanas enfrentan cambios bastante abismales, que no son nuevos, pero que sí tienen una gran influencia sobre esta generación. Venimos de años de historia donde sí, realmente la mujer fue subyugada por el pecado, porque eso fue la consecuencia del pecado. El hombre se enseñoreará de la mujer. Y por muchos años, en muchas sociedades que aún todavía hay naciones que todavía tienen ese modelo, digamos, de vida, la mujer es subyugada a tal punto que no tiene derecho a hablar, no tiene derecho a ejercer alguna acción civil. Las mujeres no tenían derecho ni siquiera a ejercer un voto. La mujer no tenía derecho a escoger una carrera. La mujer no tenía derecho a ejercer un cargo público. Y fue a través de los años con movimientos en pro de que los derechos de las mujeres fueran resaltados. Entonces ahí vemos empezar a estudiar un poco en la historia, vemos movimientos feministas que lucharon para que la mujer se reivindicara en su deber social. Ahora, el día de hoy tenemos una distorsión del término feminismo, tenemos una distorsión de los movimientos o las luchas, digamos, feministas. No es lo mismo la lucha feminista que tenemos el día de hoy, en este siglo XXI, que la lucha feminista de los siglos anteriores. ¿Por qué? Porque justamente en los siglos anteriores se luchaba por la igualdad de oportunidades para una dama. ¿Y era necesaria? Sí, era necesaria esa lucha, porque el hombre por el pecado había distorsionado la imagen de la mujer para la sociedad, la imagen de la mujer para el matrimonio, la imagen de la mujer incluso para la vida pública o social de un país o de una familia. Un ejemplo claro. En muchas culturas, todavía al día de hoy, los hombres tienen derecho a escoger hasta 3, 4 mujeres como esposas, las que puedan mantener, sobre todo, por ejemplo, en los países islamistas. Pero no así la mujer no tiene el mismo derecho. Pero delante de Dios, ninguno de los dos tiene derecho para hacer eso, porque eso se llama para la Biblia adulterio, promiscuidad. Es pecado para el Señor. Dios nunca estuvo de acuerdo de que el hombre escogiera múltiples mujeres para tenerlas como esposa. Y muchos quizás dirán, entonces, ¿cómo Abraham y los demás sí tuvieron esposas, diferentes mujeres? Justamente por la razón humana del pecado. Pero Dios jamás le dijo a ellos que tomaran mujeres para tener múltiples familias. Eso no estaba permitido en la Biblia. Pero ¿cómo estos hombres llegaron a agradar a Dios? Justamente porque por la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es manifiesta en toda la historia del ser humano. Y ahí los propósitos de Dios cuando Él convierte o trata estos asuntos para traer bendición a la raza humana. Hoy vemos el resultado de los errores de Abraham, por ejemplo, al tener hijos en diferentes mujeres, guerras, divisiones. Hoy vemos el resultado, por ejemplo, de múltiples naciones enemigas siendo hermanas. Ese es el resultado de la desobediencia, porque Dios jamás le dijo que lo hicieran.
Entonces ahora en el Nuevo Testamento a la iglesia se le ordena que el hombre debe ser marido de una sola mujer y la mujer tiene que tener un solo marido. ¿Por qué Dios ordena eso? Justamente para evitar las mismas consecuencias que en el antiguo pacto se cometieron. Ahora, en la sociedad moderna también se decía, por ejemplo, que la mujer incluso en algunos países no tiene derecho a hablar en público. ¿Por qué? Porque no es considerada una voz. Esa subyugancia o ese subyugo que se pone sobre el hombro de una mujer no es de Dios, no es de Dios. Así suene bonito, suene legal, puede ser legal en una nación, pero delante del Señor no, porque la mujer tiene un lugar de importancia. Nosotros como iglesia no estamos sujetos a cultura humana. Como iglesia no estamos sujetos a la cultura de un país, no estamos sujetos a la cultura de una región. Nosotros estamos sujetos a la verdad de la Escritura. Y la verdad de la Escritura es que enseña al hombre que debe tratar a la mujer como a vaso frágil. No que es un vaso frágil, es una comparación, sino como a vaso frágil, es decir, con delicadeza, con la ternura que representa, con la dirección y la autoridad que la Biblia sí demanda. La Biblia me describe que debo gobernar mi casa, ¿verdad? Para poder gobernar bien o dirigir bien la obra del Señor. Pero cuando habla de gobernar, habla de dirigir, no de mandar, no de mandonear, no de golpear ni maltratar, no de dar palabras despectivas. Entonces, mira ahora lo que la mujer de Dios está enfrentando. Está enfrentando una tradición de cultura totalmente machista, totalmente autoritarista, y está enfrentando ahora un movimiento de mujeres que se han levantado justamente contra esas desigualdades, pero que han sido trastornadas por ideologías anti Dios, que han llegado a manchar incluso las luchas de siglos atrás de mujeres que querían reivindicar sus derechos. Gracias a esos derechos la mujer puede ejercer voto, la mujer puede entrar, por ejemplo, a una academia militar, la mujer puede ocupar un cargo público. Y le damos gracias a Dios de que esos movimientos que incluso fueron promovidos por parejas, la mayoría fueron promovidos por hombres, no por mujeres. Los mayores cabecillas de los movimientos profeministas fueron por hombres y familias, muchos de ellos cristianos, no por mujeres en sí. Fueron altos cargos en el gobierno, hombres que apoyaron esa noción, hombres que entendieron la razón importante de una mujer en la sociedad. Lastimosamente ahora en el siglo XXI se ha venido cocinando un nuevo feminismo que es anti Dios y que daña la razón de una mujer. Estimadas hermanas, los movimientos que se ven el día de hoy, que buscan resaltar el área femenina, sobreponiéndose al hombre, es un sistema anti Dios, totalmente antibíblico. Y eso daña la imagen de las luchas que por muchos años se vivieron. Ahora, ¿qué respuesta damos como iglesia? ¿Qué respuesta podemos darle como hombres y mujeres de Dios? Específicamente en este tema para mujeres, mujeres contra todo pronóstico, yo quiero darle como una gama de situaciones en las que ustedes, mis estimadas hermanas, se están enfrentando. Se están enfrentando a una razón histórica que demanda una respuesta. Se están enfrentando a un nuevo movimiento feminista que resalta lo que es la mujer y que distorsiona la imagen de la mujer. Por ejemplo, los movimientos feministas dicen que la mujer no necesita un hombre para ser feliz. Esa es una mentira disfrazada de verdad. Porque y he escuchado a creyentes decir, no, es que yo no necesito un marido. Bueno, para tener hijos necesitas un marido. Para tener una familia necesitas un marido. Para tener hijos, para tener un matrimonio conforme al plan de Dios, necesitas un esposo, necesitas un hombre. No, yo no necesito someterme a ningún hombre. La Biblia dice que sí, porque el hombre es cabeza del hogar. Y así como Cristo se entregó por la iglesia y amó a la iglesia, se entregó por ella a morir por la iglesia, a los hombres se nos demanda hacer lo mismo. Y a la mujer se le manda sujetarse a esa cabeza. No lo digo yo, no lo dice la iglesia, lo dice Cristo en la palabra. Es un mandamiento para la mujer. Si te opones a ese mandamiento, entonces te opones a Cristo, que es la cabeza. Y vas a tener serios problemas. Porque si no obedeces la Escritura y si te rebelas contra Cristo, entonces no estás en la gracia. Puedes caer de la gracia. Es un tema bastante profundo. Ahora, ¿cómo este peligro que encierra a las mujeres puede considerarse nocivo para ellas? Quiero tratar a través de tema algunos elementos, porque estoy planteando una problemática mundial. Muchas mujeres el día de hoy, he visto en videos, ahora las famosas redes sociales donde las mujeres graban y ponen muchas cosas. Y aún amigas, hermanas, conocidos, familia,
mujeres que ahora ellas mismas se llaman tóxicas. Yo me pregunto, ¿en qué momento una mujer de Dios se distorsionó tanto para considerarse una mujer tóxica? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? ¿Acaso dirá la Biblia que la mujer es tóxica? Es una mentira del diablo. La mujer no es tóxica. La mujer es creación de Dios conforme a imagen de Dios. Cuando una mujer no se somete a la verdad de Dios, no deja que su carácter sea transformado por el Señor, no deja que el Espíritu Santo regenere su vida, lógicamente su conducta va a ser inadecuada. Es lo que el mundo le llama, esta mujer es tóxica. ¿Por qué? Porque le reclama a su esposo sus deberes. Eso no es ser tóxico. Entonces, lastimosamente, no veo en las redes sociales, sí, algunos que otros, pero no veo en las redes sociales, en mayoría, a los hombres tratar de tóxica a la mujer. Veo a las mujeres tratarse tóxicas a ellas mismas. Eso es una degeneración de la imagen que Dios creó de ti como mujer. Como ministro del Evangelio, como pastores, como líderes, necesitamos decirle a la iglesia, hay que darle un parado a esto. Hay que enseñar a la gente lo que dice la Biblia sobre ustedes. Ustedes son un vaso frágil. Ustedes son una creación perfecta para el Señor. Y no pueden dejar que un sistema del mundo anti Dios distorsione la imagen de lo que tú eres para Dios. Si aún no lo entiendes, si aún no lo ves, necesitas venir a la Escritura y ver qué es lo que la Biblia dice para ti como mujer. ¿Por qué Dios te pone mandamientos? ¿Por qué Dios le habla a la mujer que se someta? Justamente para corregir y también para cuidar tu vida, para cuidar tu integridad, tu eternidad, para que no te pase lo que le pasó a Eva. Por eso la Biblia así lo describe. No es porque Dios sea un Dios que le gusta dar órdenes. Es porque Él quiere lo mejor para ti. Él quiere lo mejor para ti como mujer, como madre, como esposa, como hija, como hermana. Los mandamientos son una valla, son un cerco de protección de Dios para tu vida. Ahora, tenemos una lucha digamos, de ideologías, un movimiento que es totalmente distorsionado, movimientos políticos de ideologías anti Dios, que hacen resaltar entonces que la mujer tiene derecho ahora a gobernar sobre el hombre. Y en muchas casas cristianas, en muchos hogares cristianos, lastimosamente da vergüenza que de repente uno va de visita y la esposa casi que le falta agarrar la correa para pegar al esposo delante de la visita. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso no es el orden de Dios. Tampoco que el hombre le golpee a la esposa. Eso tampoco es el orden de Dios, porque Dios no le dio orden al hombre de golpear a la mujer. Lo que vemos es una distorsión de la imagen que Dios es. Y entonces, pastor, ¿cómo hago yo para saber cuál es la imagen correcta? ¿Cuál es la posición correcta? ¿Y cuál es la ideología perfecta o correcta que yo debo seguir? Está en la Escritura. Necesitas como hombre o mujer venir a la Biblia, venir al Señor, establecer una relación con Dios y dejar que Él regenere tu vida por la Escritura. La Biblia demuestra los deberes del hombre, los roles del hombre, los roles de la mujer, los roles de los hijos, de las hijas, los roles de los padres, de los abuelos. La Biblia es el todo para que la iglesia o para que el hombre pueda dirigirse correctamente en este tiempo por esta tierra. Otra lucha que enfrenta como problemática la mujer es ahora la múltiple oportunidad que tiene. Porque llega un momento donde la mujer entonces ahora tiene todas las puertas abiertas, tiene todas las oportunidades de hacer grandes cosas y termina rompiendo el molde, rompiendo el modelo que Dios ha creado. Y llegan a estar tan envanecidas, tan llenas del mundo al punto de que para ellos la familia no es importante. Para muchas jovencitas el día de hoy, la familia no es importante. Para muchas jovencitas el día de hoy, prefieren tener una mascota antes que casarse y tener hijos. Para muchas jovencitas el día de hoy, prefieren tener una vida libre antes de una vida de compromiso. Para muchas mujeres el día de hoy, la maternidad es una tontería, la maternidad es un fracaso, el matrimonio es una mala suerte, así lo dicen. Pero eso no es de la nada. Eso es el resultado de ideologías, de movimientos que van calando en el corazón de la mujer. ¿Dónde originó eso? En el Edén. La serpiente se le acerca a Eva y le dice, con que Dios te ha dicho que no comas del fruto del árbol. Y la mujer le dice, no, ya va, espérate. No es de todos los frutos, es solo de uno que no puedo comer. Es que lo que pasa es que Dios sabe que cuando tú comas de ese fruto, tú serás como Dios.
Y ese enganche publicitario que usó Satanás abrió los ojos de Eva para gobernar. Y Eva vio con buenos ojos el fruto del árbol y comió de él. Y no solo comió, sino que engañó a Adán también. Perdónenme mis hermanos, pero así lo dice la Biblia. La Biblia dice que Eva engañó a Adán. Entonces, cuando vemos esto, no es por culpar a un sexo de otro, porque al final Dios corrige a Adán y le echa la culpa a Adán de todo porque él era el responsable. Lo que digo es lo siguiente: cómo el enemigo utiliza su astucia, su maldad y su mentira para engañar justamente el lado que más fácil puede ser engañado en la familia. Lo hizo con Eva y lo está haciendo con la mujer actual. Y el día de hoy Satanás quiere destruir a cada mujer de Dios que se ha levantado convencida de lo que Dios es, porque no quiere que tú termines tu vida cumpliendo la voluntad de Dios. El enemigo no quiere que tú crezcas, el enemigo no quiere que tú te desarrolles, el enemigo no quiere que tú seas una buena esposa, el enemigo no quiere que seas una buena hija, el enemigo no quiere que seas una buena ministra del evangelio, el enemigo no quiere que tú seas una buena sierva de Dios. El enemigo quiere distorsionar la voz de Dios en tu vida para que tú creas que puedes sobreponerte a todas las cosas. Y lastimosamente, aunque cueste admitirlo, la mujer tiene la capacidad de hacerlo. Vemos a Eva, por ejemplo, y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, por eso el tema se llama una mujer contra todo pronóstico. Ahora vamos al punto claro de lo que dice la Escritura. Proverbios capítulo 31, versículo 30 dice: la engañosa es la gracia. Cuando está hablando de la gracia, no es la gracia de Dios. Está hablando de ese favor, esa bien vista que tienen algunas personas. Es como cuando visitamos un lugar y le caemos en bien a alguien. Eso es gracia. Entonces, engañosa es la gracia. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que solo aparentan algo frente a otros. Hay personas que delante de algunos grupos aparentan ser educados, pero cuando dan la espalda son tan terribles, porque viven una vida de hipocresía. Hay gente que vive una careta. Entonces, el escritor dice: engañosa es la gracia. Y dice: y vana la hermosura. ¿Por qué usa esas dos cosas? Porque hay gente que puede tener la capacidad de actuar con hipocresía, de tener una careta, pero también tienen quizás la sagacidad de engañar a otros con una apariencia. Y otras personas se sumergen en un pensamiento totalmente incorrecto. Es que se ven tan hermosos y creen que eso va a ser para siempre. Es un escudo para intentar escudarse o huir de la realidad de lo que son. En pocas palabras, hay personas que son capaces de esconderse detrás de una imagen que no es la correcta. Por eso dice: engañosa es la gracia, vana la hermosura. Pero escucha bien, el versículo no termina allí. El versículo continúa porque hace un contraste entre una mujer que solamente vive de la apariencia, que solamente vive de la hermosura física que tenga o de la hermosura que cree tener, a lo que la Biblia representa como el mejor modelo para una mujer. Es la mujer que teme al Señor. Es decir, la mujer que teme al Señor, que tiene temor de Dios, la mujer que honra a Dios, esa será alabada. En pocas palabras, lo que Dios determina para que una mujer reciba elogio, como decíamos la semana pasada, para que una mujer reciba honra, para que una mujer sea, aplaudida y reconocida, no es por la gracia que aparente, no es por la hermosura que aparenta tener, es por su temor al Señor. Entonces, mis estimadas hermanas, el escritor bíblico nos dice que una mujer que teme a Dios, que honra a Dios, que respeta a Dios, que obedece a Dios, que ama a Dios, esa mujer es digna de alabanza. Esa será alabada, elogiada no solamente por su esposo, no solamente por sus hijos, sino por la sociedad, porque justamente es una mujer con una forma diferente de vida. El día de hoy, la mujer enfrenta otra problemática. Quiere ser igual al modelo que se ve en televisión. La mujer busca parecerse a un sistema que existe. Salió el último boom de la moda, todas quieren vestirse de la misma manera. Todas quieren hablar igual, todas quieren tener lo mismo, todas quieren alcanzar lo mismo.
Y llega un momento donde hay que hacer un paro a esto. Si tú eres una mujer del Señor, si estás en Cristo Jesús, necesitas entender lo que dice Proverbio 31:30. Tú debes temer al Señor, debes amar y honrar al Señor, para que puedas ser una mujer digna de elogio. Si no, lastimosamente, va a ser engañosa tu gracia y va a ser vana tu hermosura. Entonces, hay un contraste en eso. Una mujer contra todo pronóstico, en primer lugar, es una mujer con una identidad firme. Basado en todo lo que he introducido al principio de este tema, basado en este versículo y otros ejemplos bíblicos que vamos a ver, y en la realidad que ustedes como mujeres pueden enfrentar, una mujer contra todo pronóstico, la primera característica que tiene es que es una mujer con una identidad firme. En pocas palabras, muchas quieren ser iguales a otras. Eso no es una identidad firme. Una de las características de una mujer con identidad firme es una mujer que conoce a su Creador. Es una mujer que conoce al Señor. El versículo dice, la mujer que teme al Señor. Nadie va a temer o reconocer, honrar, amar a algo que no conoce. No es una tarea del hombre, es una tarea de todos los seres humanos. Todos estamos llamados a conocer al Señor. Todos estamos llamados a reconocer al Señor como nuestro Señor y Salvador. Mucha gente o muchas mujeres se escudan, es que mi esposo es cristiano. Sí, tu esposo puede ser cristiano. Tu esposo puede ser pastor, misionero, evangelista, lo que sea. Pero si usted no recibe al Señor, usted no es salva. Así su esposo sea cristiano. Muchos hijos también dicen, no, mis padres son cristianos. Igual ellos pueden ser cristianos, pues si usted no reconoce al Señor, usted se vaya al infierno si no se arrepiente. Es la verdad de la Escritura. La salvación es individual. El amor de Dios es individual. Y la gracia de Dios es manifiesta a cada hombre que se arrepiente. Entonces tenemos un serio problema con las ideologías que enseña el mundo a lo que dice la Escritura. ¿Por qué es más fácil aprender las ideologías del mundo? Porque es lo que más escuchamos. Escuchamos y vemos en la televisión, escuchamos en la radio, vemos en las redes sociales, lo leemos en libros, vamos a la universidad, en la influencia del ambiente. Y todo eso va carcomiendo nuestro espacio, pero poco tiempo para leer la Biblia. Por eso gana espacio el mundo antes que Dios. Necesitamos darle la vuelta a la tortilla. Necesitamos voltear este pan y entender que la Biblia debe ser lo primordial, lo primero en nuestras vidas, para ser una mujer conforme al corazón de Dios, para ser un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, una mujer con una identidad firme es una mujer que conoce a su Creador. ¿Qué representa esto? Si leemos rápidamente en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo número 6, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo número 6, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Cuando hablamos de esto, usted puede leer el capítulo 6 de 1 Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo una serie de instrucciones para que le dé a la iglesia. Y uno de ellos es, está hablando a la iglesia para que tenga contentamiento y evite ciertas discusiones sin necesidad. Y el versículo 6 nos muestra y nos dice que la piedad debe ir acompañada de contentamiento. Cuando hablamos de la piedad, hablamos seriamente de un reconocimiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Muchas mujeres tienen y han tenido en la historia el renombre por ser mujeres muy misericordiosas. De hecho, la mayoría de las fundaciones, la mayoría de las ayudas mundiales que se dan a niños en necesidad, a personas con grandes discapacidades, han sido mujeres. Y eso hay que resaltarlo. Mucho más que nosotros. No es que no haya hombres que no tengan ese nivel de piedad o de misericordia, sino que las mujeres desarrollan eso con más naturalidad que nosotros. Eso no la hace superior a nosotros. No nos hace inferior a ellas, sino que cada uno tiene una característica distinta. Y eso hay que resaltarlo. Hay mujeres, aún no siendo cristianas, mujeres que no son cristianas, nunca fueron cristianas, y que hicieron grandes cosas para ayudar a niños, a desamparados, a huérfanos, a personas excluidas de guerra o de zonas militarizadas, a personas con lepras. Hay gente que dio su vida, hay mujeres que han dado su vida en la historia para ayudar a otras personas. Eso hay que resaltarlo. ¿Cuánto más en la fe? Pablo le dice, entonces, tienen que vestirse de piedad y actuar con contentamiento. Entonces, una mujer que conoce al Señor es una mujer que vive frente al Señor de continuo.
Pero hay una posición, y a mí me encanta cuando veo este cuadro, porque pocos hombres lo hicieron. De hecho, muy pocos hombres se postraron delante del Señor. Cuando tú te arrodillabas delante de alguien, estabas diciendo que ese alguien era superior a ti. Pero solamente doblaban sus rodillas. Lo hizo el ciego, lo hizo el leproso, lo hizo Pedro cuando el Señor lo llamó a ser pescador de hombres. Se echó sobre su rodilla y dijo: bueno, Señor, yo soy pecador, apártate de mí. Pero muy distinta es la actitud de una mujer que se postró delante del Señor, pero no frente a Él. ¿Sabe cómo lo hizo? Lo hizo a los pies. Esta mujer tuvo la capacidad, tuvo el deseo de postrarse delante del Señor, quebrar el alabastro, usar su cabello, que era algo muy preciado para una mujer judía. Cuando vemos en la historia judía, cuando vemos la cultura judía, una de las glorias que adornaba la belleza de la mujer hebrea era su cabello. La mujer cuidaba su cabello de una manera demasiado deslumbrante. La Biblia describe cómo se ataviaban las mujeres de la antigüedad. Habla, por ejemplo, de Sara y de otros ejemplos bíblicos. Y las mujeres se cuidaban su cuerpo, cuidaban su cabello, se adornaban de una manera honrosa, bonita. Y esta mujer, en humillación delante del Señor, en un lugar donde solo había hombres, esta mujer no le importó el estrato social en el que vivía. Esta mujer tenía en mente algo. Y ya usted sabe ya de quién estoy hablando. Estoy hablando de aquella mujer que unge los pies del Señor. Quiebra el alabastro, que era una especie de piedra, digamos un recipiente de piedra tallada. Se usaba una sola vez. Ese perfume, una vez roto el frasco, se perdía. ¿Por qué? Porque tenía que usarse una sola vez. Ese perfume costaba alrededor, por lo mínimo, 1 año de trabajo. Esta mujer había guardado lo más preciado de su vida. Este perfume se usaba para las bodas, se usaba para la sepultura de alguien muy querido, se ofrecía para reyes y para gente de gran opulencia económica o digamos de gobierno. Esta mujer reconoció quién era Jesús para su vida y vino y no se dijo: bueno, Señor, yo quiero hablar contigo. No, ella vino de frente y se arrodilló a los pies del Señor, quebró el alabastro, y ella pudo haber tomado un paño, ella pudo haber tomado sus manos y untar los pies del Señor con el perfume, pero no. Ella tomó la gloria, la hermosura propia, y ella tomó su cabello y secó los pies del Señor de ese alabastro que le echó con sus cabellos. Y mientras lloraba a los pies del Señor, con una actitud de pedir misericordia, con una actitud de alguien que cubriera su error, de alguien que cubriera su maldad, de alguien que necesitaba del perdón, de alguien que necesitaba reconocer quién era Dios para su vida, esta mujer fue elogiada por el Señor Jesucristo. Esta mujer fue usada como un ejemplo para corregir a los hombres que habían recibido al Señor en aquella casa. El Señor Jesús le dice a Simón, que fue el que lo invitó, le dijo: cuando yo llegué a esta casa, ninguno de ustedes me dio beso. La cultura judía decía que a un invitado se le daba beso en la mejilla. La cultura judía decía que cuando recibías a un invitado tenías que lavarle los pies al entrar a la casa, porque era un desierto. La cultura judía decía que necesitaba echar ungüento sobre la cabeza de la persona que había llegado como visita. Esos 3 elementos culturales no lo hicieron los hombres, lo hizo una mujer que no era la dueña de la casa, que no era la persona a la que iban a visitar. Pero esa mujer entendía que no le importaban los pronósticos que había a su alrededor. Esta mujer luchó contra todo pronóstico. No le importó la burla, los señalamientos. Decían: ¿quién es esta mujer que toca al maestro? ¿Quién es esta mujer que aún toca los pies del Señor? Y el Señor se levanta y dice: esta mujer es digna de elogio, porque ha hecho lo que ustedes no hicieron por mí. Qué maravilloso que usted como mujer pueda identificarse en la Biblia con ese trato de Dios a las mujeres. Yo no veo ahí un trato despectivo de parte de Dios. No veo a Jesús poniendo sus pies sucios y decirle: hoy tú ven acá, lávame los pies. No, el Señor no hizo eso. El Señor justamente dejó que esta mujer le honrara con lo más valioso que ella tenía. Mujer de Dios, tú necesitas vivir frente al Señor, pero a sus pies.
Una mujer a los pies del maestro es una guerrera poderosa en la oración. Una mujer a los pies del maestro es una mujer que reconoce la autoridad de Dios sobre su vida. Y no le importa los estereotipos del mundo, no le importa los señalamientos de las personas. Es una mujer que está conociendo a su Creador. Es una mujer que teme al Señor y por eso será alabada. Entonces, una mujer contra todo pronóstico es una mujer con una identidad firme. Cuando una mujer tiene una identidad firme, ¿qué es lo primero que hace? Vive ante el Señor a sus pies. Vive honrando a Dios con todo lo que ella es. Estimada hermana, en esta mañana, yo te invito a que tú estés a los pies del Señor, estés honrando a Dios con todo lo más valioso que tú tienes. Las mujeres son testigos de su amor. Una mujer contra todo pronóstico, una mujer con identidad firme, es una mujer que se convierte testigo de su amor. Hay una mujer en la Biblia que fue testigo del amor de Dios. Jesús iba pasando hacia Jericó, hacia Samaria. Jesús iba camino a Samaria y en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan se muestra cómo Jesús, al pasar una ciudad llamada Sicar, se sentó junto al pozo de la familia de Jacob. Y al sentarse junto al pozo, cansado del camino, sus discípulos van a la ciudad más cercana a buscar alimento. Y en ese preciso momento llega una mujer a buscar agua. Conocemos la historia, es la historia de la mujer samaritana. La mujer samaritana nos muestra algo importante. Nos muestra que una mujer puede ser testigo del amor y el perdón. Cuando la mujer se acerca al pozo, comienza a hablar con Jesús. Y en una de las conversaciones, Jesús le habla al corazón de esa mujer. Le muestra su maldad, le muestra su pecado, le muestra su necesidad del amor de Dios. Y aquella mujer dice, ¿tú cómo que eres profeta? Y cuando Jesús le habla a esa mujer, ella creyó tan firmemente la palabra de Jesús, que cuando ella va a la ciudad de Sicar a llamar a sus amigos del pueblo, lo primero que la mujer le dice es, yo he hallado al Cristo. Mire la respuesta de la mujer, ¿eh? Una conversación junto al pozo, donde Jesús le muestra su condición anímica, espiritual, social. Y hablan incluso asuntos de reino, porque la mujer le dice, los judíos dicen que debemos adorar en Jerusalén. Nuestros padres adoraron en este lugar. Y por eso la disputa de los samaritanos, porque ellos eran mezclados con otras culturas. Y los judíos tenían cierto recelo con los samaritanos por eso. Y Jesús le da una respuesta totalmente histórica, profética. Le dice, la hora es y ha llegado cuando en todo lugar me adorarán, le dice. Ese tema no lo trató con los discípulos, mis estimados hermanos. Ese tema de la adoración pública no se lo dijo a los sacerdotes, no se lo dijo a los escribas, no se lo dijo a Pablo, no se lo dijo a los discípulos que tenían en el momento, no se lo dijo a más nadie. Se lo reveló a la mujer samaritana. Si leemos la Biblia, no habló de ese tema en otra oportunidad, excepto con la samaritana. Le dijo, ¿sabes qué? Todos me van a adorar aquí y en todo lugar, porque el Padre busca adoradores y es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Esa conversación, ¿con quién la tuvo? ¿Con un hombre? La tuvo con una mujer. Eso muestra que aún lo más perfecto de Dios, que aún lo más oculto de Dios también es revelado a las mujeres. Las mujeres tienen la capacidad de escuchar la voz de su Señor, porque es su Dios, es su Maestro, y pueden ser instruidas por el Señor, tal cual como nosotros somos instruidos. En este caso, la mujer no tenía una cabeza de autoridad a quien recurrir. La mujer había tenido 5 maridos, el que tenía tampoco era de ella, eran 6 ya, el 6 de la lista. Es decir, ella no tenía un hombre que la representara. No tenía una cabeza a la cual someterse. Por eso Cristo en ese momento se pone como la cabeza de ella y la instruye, la enseña, la guía y transforma su carácter en ese momento. ¿Cuál fue el resultado? Se fue a su casa y se encerró. Se quedó debajo de un árbol agradecida. Gracias, Señor, por haberme salvado. Gracias por haberme perdonado. No. La mujer corrió a la ciudad y predicó el evangelio de Cristo diciendo, he hallado el Cristo y me ha dicho todo cuanto yo era. ¿Quién no conocía a la mujer samaritana en ese pueblo? Todos la conocían. Por distintas cosas la conocían. Todos sabían quién era ella. Entonces esta gente
salió corriendo detrás de la mujer para escuchar al maestro. ¿Cuál fue el resultado al final? La gente del pueblo de Samaria dijo: no solamente hemos creído por lo que ha dicho la mujer, sino que ahora hemos creído por lo que hemos visto y oído nosotros del Señor. Entonces la mujer samaritana se convirtió en una evangelista que predicó el evangelio de Cristo para que este pueblo llegara a tener luz en medio de esta tiniebla en la que vivían. Eso hace una mujer contra todo pronóstico. No se queda en el camino. Es una mujer que tiene una identidad del Señor y no calla sus labios de hablar del amor de Dios. ¿Cuántas mujeres como la samaritana quizás estarán viendo este mensaje y necesitan salir de su entorno, salir de sus cuatro paredes y anunciar la verdad de Dios a su familia, a sus amigos, a sus vecinos? Y le aseguro que muchos creerán al evangelio de Cristo cuando ustedes lo hagan, porque son testigos del Señor, son testigos de su amor. Hay otra mujer que quiero tomar en consideración, a la cual estaba poseída por 7 demonios. Esa mujer se llamó María Magdalena. De camino al Señor a una ciudad se encuentra con María Magdalena y le reprende los 7 demonios que operaban sobre su cuerpo. María Magdalena, al ser sanada por el Señor, al ser liberada por el poder del Maestro, decide seguir a Jesús. Y Jesús no le negó la oportunidad a María Magdalena de seguirle. ¿Sabía usted que algunos otros personajes quisieron seguir al Señor? Por ejemplo, el Gadareno. El Gadareno fue liberado de demonios también en los sepulcros y le dijo: Señor, yo quiero seguirte, yo quiero ser tu discípulo. ¿Y qué le dijo el Señor? No. Tú no me vas a seguir en el camino que yo voy. Tú vas a ir a tu casa. Y en el camino entre Gadara a la casa del Gadareno, entre el camino donde el Señor lo había sanado al hogar donde él vivía, eran Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Se estima que este hombre fue el que llevó el evangelio a esas 10 ciudades de la región de Gadara. ¿Quién no le iba a creer a ese gadareno si antes era un hombre que vivía en un sepulcro? Pero como no estamos hablando de ese hombre, quiero hacer una comparación. Jesús a él no le permitió ser su discípulo en el recorrido, pero a Magdalena sí. Está en la escritura. Esta mujer comenzó a seguir al maestro, comenzó a servir al maestro. Y María Magdalena influenció también el corazón de otras mujeres que servían junto al maestro. La Biblia describe que las mujeres sostenían el ministerio de Jesús. Las mujeres colocaban finanzas, las mujeres financiaban, compraban, atendían a los hombres de Dios. Hermana querida, estimada sierva de Dios, no creas la mentira del diablo, decirte que tú eres inferior en el reino de los cielos, porque no es así. Tú eres inferior en la obra de Dios, eso no es así. Tú tienes un lugar que tienes que ocupar, tienes un rol que ocupar, tienes una identidad en Cristo y necesitas usar esa identidad en Cristo. Tú eres testiga de su amor porque Él también te ha perdonado, como me perdonó a mí. Él también ha mostrado su gloria a ti, como también la mostró conmigo. Tú eres testigo fiel de ese amor y misericordia. La Magdalena, por ejemplo, no solamente fue, testigo del amor de Dios. Vamos a Juan, por ejemplo. Juan relata, los evangelios relatan cómo fue cuando Jesús fue crucificado y sepultado. ¿Qué dice la Biblia acerca de la resurrección de Jesús? ¿A quién se le apareció Jesús por primera vez después de haber resucitado? Es una pregunta para todas las personas que nos están viendo. ¿A quién cree usted que se le apareció Jesús cuando resucitó? ¿A quién fue? ¿Quién fue la primera persona que vio a Jesús resucitado? No fueron los hombres, fue una mujer. Pero no cualquier mujer. Una mujer que había sido transformada por el Señor, una mujer que temía al Señor, una mujer que había sido testigo de su amor y ahora era testigo de su poder en la resurrección. María Magdalena estaba allí frente al sepulcro y buscando a las otras María como la madre de Jesús. La Biblia describe, las mujeres vieron y fueron testigos de ese acontecimiento. El ángel se le aparece a esta mujer y le dice: ¿por qué buscáis al maestro al que está vivo entre los muertos? Él vive. Y Jesús se le aparece y le dice: no me toques porque aún no he subido al Padre. ¿A quién le dijo Jesús esas palabras? A una mujer. Fueron estas mujeres las que fueron a buscar a los discípulos, a Pedro, a Juan, y le dijeron: el Señor ha resucitado. Y no les creyeron. Ellos mismos corrieron al sepulcro y se dieron cuenta que era verdad lo que las mujeres habían dicho. Gloria a Dios por esto.
Porque no solo las mujeres han sido escritas en la Biblia como un testigo del amor de Dios, sino también como testigos del poder de Dios para sus vidas. Jesús estaba transformando la historia. Jesús estaba ordenando las cosas. Para Jesús ahora en el nuevo pacto, la mujer tiene un lugar de importancia tal como nosotros. Tú puedes ser usada por Dios tal como yo. Tú puedes ser un instrumento de Dios tal como nosotros también. Porque no hay diferencia entre una y otra. ¿Hay niveles de autoridad? Sí, en la Biblia hay autoridades que debes someterte a ciertas autoridades, pero eso no limita que tú sirvas al Señor. No limita de que tú seas una sierva fiel al Señor, que sirvas en un ministerio, que prediques el evangelio, que seas testigo de su amor. Ahí tenemos varios ejemplos: María Magdalena, la samaritana. Y más adelante en el libro de los Hechos, una mujer fue resucitada porque era una mujer piadosa y que se compadecía de los pobres que pasaban necesidad, sobre lo que tejía cosas para los que sufrían en los inviernos fuertes. Esa mujer se llamó Dorcas. Y Dios usó al apóstol para resucitar a una mujer que era aclamada en la sociedad por su forma de vida. Dorcas representa a esas mujeres que dan el todo de su vida por ayudar a los necesitados, por crear justicia, por aplicar justicia. Estimadas hermanas, entre nosotros hay samaritanas, entre nosotros hay Magdalenas, entre nosotros hay Dorcas, hay María, hay Marta, hay mujeres que son representadas en la Escritura. Usted necesita hacer lo que estas mujeres hicieron. Sea una mujer contra todo pronóstico. No crea que todo lo que han dicho de ti ya es insuficiente. Dios tiene una mayor palabra para ti en la Escritura. Dios tiene los cielos para ti. Tiene la vida eterna para ti. Tiene ministerios para ti. Tiene dones para ti. ¿O acaso la mujer no puede ejercer dones? La Biblia no describe que la mujer no pueda tener dones. La Biblia no describe que la mujer no pueda predicar. ¿Que hay niveles de autoridad sobre el varón? Sí, claro. Hay niveles de autoridad en el gobierno eclesiástico. Pero eso no limita que una mujer pueda enseñar a otras mujeres. No limita a una mujer que pueda ejercer sus dones en la casa. No limita que una mujer pueda ejercer sus dones de ministerio en la calle. Necesitamos que las mujeres se levanten conforme al corazón de Dios. Mujeres con una identidad firme. Si ustedes como mujeres aplican su rol, cumplen su rol con identidad firme, yo le aseguro que sus hijos serán temerosos de Dios. ¿Por qué? Porque no tendrán una mujer en la casa que vacile frente a los principios de Dios. Ya necesitamos despertar de esa figura de mujer subyugada, de esa figura de mujer sometida a rigurosos temas de cultura que van contra a la visión de la mujer de Dios. Tampoco queremos que una mujer se autoexalte para entonces querer dominar en el hogar, mandar en el hogar y hacer todo lo contrario de lo que Dios le mandó a hacer. Necesitamos una mujer que tenga identidad firme de lo que Dios es. Eso es una mujer contra todo pronóstico. No es lo que el mundo espera que tú seas como dama. Tú decides sobre tu cuerpo, dicen las mujeres el día de hoy. Eso le dice la Liga Feminista ahora a las mujeres. Tú decides sobre tu propio cuerpo, aunque te conviertas en asesina. Dios dice que no. Dios dice que tú eres una mujer agraciada, que tú eres una mujer que teme al Señor y puede ser alabada. Una mujer que protege su familia. Esa es la mujer que teme al Señor. Esa es la verdadera mujer. Esa es la verdadera imagen de una mujer. Una mujer que no solo protege su cuerpo, sino que protege lo que hay dentro de su cuerpo, que protege lo que está alrededor de su cuerpo. Esa es una mujer conforme a lo que Dios dice. Lo demás son simples detalles, como vestirse, como arreglarse, como, embellecerse. Son asuntos personales de una dama. Pero los asuntos existenciales, principios de vida y moralidad, la Escritura es bien clara al respecto. Aceptan su lugar en la sociedad, en la familia y el reino de Dios. Para ir concretando esto, una mujer contra todo pronóstico, con una identidad firme, acepta sus roles en la sociedad, en la familia y en el reino de Dios. Aunque usted como mujer tenga la capacidad de dirigir un equipo, usted respeta al varón. Eso es una mujer con identidad firme y una mujer que acepta su rol, acepta su posición. En Filipenses capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo nos enseña una gran lección, ¿no?, acerca del contentamiento. Y yo le invito a que usted pueda leer en casa, pueda, escribirlo, tenerlo allí presente.
Porque Filipenses capítulo 4, versículo 11, el apóstol justamente habla acerca del vivir de una manera contenta. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Una mujer contra todo pronóstico es una mujer que también trabaja en vivir en un contentamiento continuo, en las buenas, en las malas, en la riqueza, en la pobreza, en la abundancia y la escasez. ¿Por qué? Porque teme al Señor y acepta que Dios es su proveedor, acepta que Dios es su sostén, que no es su esposo, que no son sus hijos, que es Dios el que la sostiene. Cuando usted como mujer entiende que es Dios quien te sostiene a través de tu esposo, a través de tus hijos, a través de otras cosas, entiende que de donde viene la bendición nunca va a faltar. Y eres contenta siempre con lo que tienes. Eso te lleva a ser, como dice el libro de Proverbios, una mujer que edifica su casa. Una mujer sabia edifica su casa. ¿Por qué? Porque vive en contentamiento continuo. Lo peor que puede pasarle a una familia y a una sociedad es una mujer frustrada. Es una mujer que llora no solamente por el desengaño, la desilusión, sino por la frustración de no alcanzar lo que ella más desea. Estimadas hermanas, que tus deseos, que tus anhelos siempre vayan alineados a lo que Dios establece y no a lo que el mundo dice que tú debes tener. Lastimosamente, muchas mujeres el día de hoy han olvidado su rol en la familia, en la sociedad y en el reino de Dios y se han envanecido. Escuche bien, una mujer que teme al Señor no se envanece. La caída de un ministerio, la caída de un hombre de Dios es una esposa envanecida. Cuando la esposa de un ministro se envanece, y esto se lo voy a hablar quizás a los líderes de la iglesia, a los pastores y amigos que nos ven. Si tu esposa se envanece, darlo por hecho que tu ministerio próximamente tendrá una caída. ¿Qué tiene que ver esto? Mucho tiene que ver con nuestra autoridad y nuestro rol. Porque cuando la mujer se envanece, lastimosamente, como que los pilares de la casa, los principios que rigen a la casa comienzan a desboronarse. El escritor dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Una mujer envanecida tiene ciertas características. Por ejemplo, olvida su rol de madre y comienza a ver sus propias necesidades. Es decir, yo tengo el sueño de ser tal cosa, pero ya soy mamá, ya soy esposa. Entonces, en primer lugar lo que yo quiero y en segundo lo demás. Comienza a faltar a sus responsabilidades, comienza a faltar a sus roles. Ya no atiende a sus hijos de la misma manera, ya no atiende a su esposo de la misma manera. Ya su cuerpo es más importante que la salud de su familia. Sus deseos y sus vanaglorias son más importantes que las demás personas. Una mujer con esta característica es capaz de gastarse el sueldo del marido para arreglarse físicamente y olvidar el alimento de su familia. Una mujer con esta característica es capaz de ser tan orgullosa de no aceptar sus debilidades frente a los demás. Una mujer con esta característica es capaz de no respetar a su esposo y decir, ya sabes qué, aquí la que mando soy yo. Y punto. Y si no te gusta, no te lo comas. Una mujer con esta característica es el arma perfecta para destruir una familia. Es el arma perfecta para destruir un ministerio. Es el arma perfecta para dañar la iglesia. Por eso Dios se opone a una mujer que sea envanecida. Ejemplo de mujeres envanecidas. Jezabel es el ejemplo perfecto de una mujer envanecida. Trastornó el corazón del rey Acab a tal punto que es considerado uno de los peores reyes que tuvo el pueblo de Israel. Gracias a su esposa. Vemos a Eva con esa actitud de superioridad, hacer tumbar el plan de Dios en el Edén. Lo siento, hermana, de todo hay que hablar, no todo es bonito, ¿ah? Pero estos justamente son peligros que ustedes como mujeres de Dios están luchando contra eso. Tú tienes que levantarte y luchar contra ese pronóstico que el mundo dice de ti. Tienes que luchar contra eso, porque tú tienes la imagen de Dios perfecta en la Escritura. Tú tienes en la mente de Cristo. Tú has sido lavada y sacada del poder de las tinieblas a la luz de Cristo. Tú has sido testigo de su amor y poder. Tú eres testigo del Señor de acuerdo a la Escritura. Tú necesitas luchar para tener una nueva mentalidad, la mente de Cristo, para evitar todo envanecimiento. El día de hoy vemos mujeres envanecidas. Hace unos días estaba haciendo un pequeño trabajo en un lugar de estilos y belleza, de estética, perdón.
Y veía la actitud. Habían solamente en ese lugar, esa empresa, habían como dos o tres varones, y justamente en la seguridad. Estábamos haciendo un trabajo allí. Y mire, hermano, es tan terrible una mujer envanecida que cuando yo entré al lugar y iba a entrar a un recinto, pido permiso para entrar, no saludan, son groseras, altaneras, quieren gritar, quieren ponerse por encima de cualquier persona. Recuerdo que en ese momento bastante incomodidad me causó el hecho de ver de que cuando estoy solo en el recinto, llegan otras mujeres, necesitaban el espacio, fueron incapaces de decir buenos días, por favor, nosotros necesitamos el espacio. De una vez llegaron dando órdenes, mire usted, váyase. Eso, y cuando veo lo que hacen, su forma de ser, su forma de estar vestida, su forma de trato, mujeres envanecidas. Ese movimiento feminista que vemos el día de hoy, puras mujeres envanecidas. Tan envanecidas que ya distorsionan la verdad con la mentira. No pueden discernir lo bueno de lo malo. La mujer de Dios no puede ser así. El apóstol Pablo habla de Sara y dice, vístanse como Sara, una mujer que se vistió de la piedad. No dice de Sara como su adorno, Sara tenía su adorno. Lastimosamente muchos tergiversan ese versículo de la Escritura. Malinterpretan el versículo de la Escritura. Que por ejemplo la mujer no puede arreglarse físicamente, que la mujer no puede tener arreglos en su cuerpo. Yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que la mujer no pueda arreglarse lo más bonito que sea posible. Para su esposo, lo dice la Biblia. La mujer debe arreglarse para su esposo. Así lo dice. Las casadas se visten y actúan para agradar a su esposo. No a Dios, para agradar a su esposo. Porque si tú agradas a tu esposo, entonces agradas a Dios. Si tú agradas a tu esposa, agradas a Dios también. Si los hijos agradan a los padres, agradan a Dios también. Si los siervos agradan a sus amos, agradan a Dios también. Si los trabajadores agradan a sus patrones, a sus jefes, también agradan a Dios. Y le estoy hablando en un sentido espiritual. Y usted que está escuchando necesita entender eso espiritualmente. Entonces, en función de agradar a Dios, hay razones de convivencia. Y son íntimas de cada familia. Pero en cuanto a la fe, a principios, una mujer envanecida es aquel que rompe el patrón, que rompe el rol. Vemos situaciones de casa, y espero que no pase esto en el hogar de algunos de ustedes. Padres que ya perdieron sus roles, madres que rompieron sus roles, que no están luchando contra ese pronóstico y le aceptan los fracasos a sus hijas. Y está bien que la ayudes, que la levantes en un momento de fracaso. Pero se convierte la mujer en la que va a cuidar los hijos de las hijas. Entonces cada año un niño nuevo a la casa y la mamá lo cuida, la mamá lo cría, la mamá hace esto. Eso no es de Dios. Ese rol se está rompiendo en el hogar. Eso es envanecimiento. Usted necesita levantarse contra eso, porque Dios es un Dios de orden. Cada uno de nosotros tiene un rol específico, cada uno tiene un rol, una actividad que tomar. Está mal que sea la mujer misericordiosa y ayude a alguien en necesidad y en un, digamos, no sé, en un fracaso. No. Lo que no es correcto es que ese fracaso sea de continuo y se convierta en un estilo de vida ahora para ti. Tú has sido libre de eso. Necesitas levantarte, luchar contra eso, enseñar a tu familia. Mujeres que dañaron el corazón de hombres y que envanecidas dañaron, digamos, lo bueno que Dios tenía preparado. Hay una mujer mencionada en la Escritura, específicamente en 2 de Reyes 8:18. Se habla de un rey llamado Jorán y dice, no hubo un rey tan malo que hiciera las cosas delante de Dios. El rey Jorán. ¿Por qué se atribuye la maldad de Jorán a una mujer? Porque era su madre. Y voy a mencionar rápidamente la actitud de mujeres envanecidas, a las cuales las mujeres tienen que entender y luchar contra eso, contra esas actitudes, para terminar este tema, justo con mujeres que cumplieron la voluntad de Dios y que son el ejemplo perfecto en la Escritura para que usted lo tome en cuenta. Vamos a hablar primero de lo malo. Mujeres que marcaron, lo malo en el corazón de otras personas, de acuerdo a la Biblia. Por ejemplo, ustedes tienen que aprender de los errores de las mujeres descritas en la Biblia que hicieron lo incorrecto. Empezando por Eva, la forma en la que Eva actuó para engañar a su esposo después de haber pecado, eso es incorrecto. No puedes usar esa estrategia para engañar a tu esposo. No en Cristo. No en Cristo. No en Cristo.
Hay personas que se envanecen tanto con el sistema del mundo que se olvidan de toda sujeción y de todo amor y llegan a engañar incluso a las personas que más les aman. Eso no se hace. Ya estamos en Cristo, hemos sido perdonados y hemos sido transformados. Ya no debe ser así. Ejemplo de otra mujer en la Biblia, la esposa de Lot, el sobrino de Abraham. Ella, envanecida por la riqueza de este mundo, aún siendo testigo de cómo los ángeles de Dios habían visitado la casa de Lot. Recordemos, hermanos, que en la época de Abraham, Lot vivía en Sodoma y Gomorra. Y cuando Dios quiso destruir a Sodoma y Gomorra por su pecado, por su maldad, envió a 3 ángeles para que visitaran la casa de Lot. Abraham estaba orando por su sobrino, pidiéndole al Señor que tuviera misericordia, pidiéndole al Señor también que no destruyera la ciudad, porque ahí estaba su sobrino y su familia. Ya Lot tenía hijas, tenía familia, tenía yernos, tenían personas para, digamos, formar más familia en Sodoma y Gomorra. Había hecho una vida en esa ciudad, pero esa ciudad era perversa. Entonces Dios en su misericordia, escuchó la voz de Abraham y envía ángeles para rescatar a Lot y a su familia. Los ángeles llegan a la ciudad, llegan a la casa de Lot. ¿Y qué fueron lo que hicieron los hombres, los moradores de esa ciudad? Quisieron hacer uso sexual de esos ángeles. Y llegaron y tocaron a la puerta de la casa de Lot para tener relaciones sexuales con los ángeles. Mira el nivel de perversión que había en esa ciudad. Y Lot, mira la actitud que toma. Lot le dijo: no puedes hacer eso contra estos varones. Yo le ofrezco mis hijas. Háganlo con mis hijas, no con estos hombres de Dios. Y aún así estaban tan entenebrecidos el entendimiento de esta sociedad que no querían entrar en razón. Los ángeles tuvieron que crear ceguera en los ojos de los moradores de esa ciudad, los que estaban justo frente a la casa de Lot, para que Lot preparara a su esposa y a sus hijas y salieran de esa ciudad. Para resumir un poco la historia, está ahí en el libro de Génesis, usted lo puede leer, las razones por las que Dios destruye esa nación. Justamente el entenebrecimiento viene por el envanecimiento del corazón. Estaban envanecidos en las riquezas terrenales. Y a tal punto que cuando van en camino, la orden de Dios era: no miren atrás. Dios le dice a las mujeres, a la familia de hoy: no miren atrás. No miren atrás. Si Dios te está sacando del envanecimiento, si Dios te está sacando de ese pensamiento de mal, si Dios te está sacando de una vida, digamos, de tortuosa, Dios te está sacando una vida de pecado, Dios te está sacando una vida de fracasos, Dios te está levantando como a la samaritana, Dios te está restaurando como a la mujer que derramó su alabastro sobre los pies del Señor. Dios te está levantando como a la mujer adúltera. Entonces no puedes mirar atrás, no mires atrás. Esa fue la única orden de Dios para la mujer de Lot: no mires atrás. Pero era tanta, cuando vino el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, era tanta el envanecimiento de la mujer de Lot que ella decidió mirar hacia atrás, hacia lo que había dejado, hacia su opulencia, el lugar donde ella se sentía querida y amada por todos, más que su marido y su esposo y sus hijas. Y mirando atrás, dice la Escritura, se convirtió en una estatua de sal. Muchos dicen que son mitos y leyendas. Incluso en la arqueología se ha estudiado el lugar donde tuvo Sodoma y Gomorra y se han hecho descubrimientos de existencia de azufre en esa región y no hay volcanes cerca. Entonces, incluso se ha estudiado distintos lugares donde hay minas de sal y se estima que sea el lugar donde Dios hizo eso con la mujer de Lot. Para nosotros es una verdad bíblica. ¿Por qué? Por la desobediencia, por el envanecimiento. Una mujer envanecida se convierte en una mujer desobediente. La orden era clara: no mires atrás, más nada, no se le pidió otra cosa. Pero su corazón estaba en la riqueza, su corazón estaba en sus placeres. Dice: de la abundancia del corazón hará la boca. Donde esté vuestro tesoro, allí también estará tu corazón. Necesitas hacer buenos tesoros. La mujer de Lot no la entendió. Ustedes necesitan ver en ese ejemplo la mujer de Lot. No mires atrás, mujer. No mires atrás, no mires hacia el pasado. Si fracasaste en el pasado, ya no mires atrás. Sigue adelante en Cristo Jesús. No pienses en lo que pudo ser en el pasado. Ya fue pasado. Ya no tienes nada que ver atrás.
Tienes un esposo, tienes una familia, ya no importa lo que quedó atrás. Cierra la puerta al pecado, cierra la puerta a toda proposición que no es de Dios. Ya cierra tu corazón a lo que no es de Dios y comienza a caminar. Si todavía no eres cristiana, necesitas dejar atrás lo que eres. Necesitas venir a ser una mujer conforme al corazón de Dios. Una mujer, aparte de estas que hemos hablado, la esposa de Lot, por ejemplo. La esposa de Lot le dijo a Job, la esposa de Job, cuando Job estaba en un momento de aflicción terrible, la última palabra que le dijo a Job fue: maldice a tu Dios y muérete. En pocas palabras, olvídate de que Dios existe, ve y haz otra cosa. Y muchas mujeres son usadas por el diablo para decirle a sus esposos: abandona a tu Dios, deja de servir a Dios. ¿Qué haces tanto perdiendo tu tiempo en la iglesia? ¿Qué haces tanto perdiendo tu tiempo ahí cantando y adorando al Señor? Ponte a trabajar, ponte a hacer otra cosa. Pero lo que esa mujer no sabe es que si ese hombre abandona al Señor, si ese hombre abandona todo temor de Dios, ese hogar se destruye. Entonces, una mujer sabia es aquella que edifica a su esposo, es una mujer que dice: no, mi esposo, puede faltar lo que falte, pero que nunca falte la voz de Dios en tu corazón, que nunca falte la lectura bíblica en tu mesa, que nunca falte la oración. Es una que cuida a su esposo, que cuida a sus hijos en una relación con Dios, aunque tengan necesidades económicas. Porque es una mujer sabia, está edificando espiritualmente su casa. Lo demás, dice la Escritura, vendrá por añadidura. Si el esposo, si nosotros estamos teniendo una actitud quizás mediocre, o una actitud egoísta, o una actitud conformista, la mujer tiene que acercarse a edificar también el corazón. Mira, eso es conformismo, sal y haz otra cosa. Cambia de trabajo, no sea otra cosa, pero nunca abandones al Señor. Eso no lo hizo la esposa de Job. La solución más fácil es: abandona a Dios y muérete. O sea, ni siquiera para recibir algo, no. Estaba envanecida. Jezabel, por ejemplo, ya la mencionamos como una mujer de ejemplo que ninguna mujer debe tomar. El espíritu de Jezabel es mencionado en el Apocalipsis. Es mencionado en la Biblia como un espíritu antagónico que opera en el corazón de muchas siervas. Y necesitamos en la iglesia barrer y limpiar eso. Todo espíritu de Jezabel necesita ser destruido del corazón de nuestras esposas, de nuestras hijas, de nuestras hermanas, porque no es conforme al Señor. Por último, quiero decirle, una mujer que lucha contra todo pronóstico es una mujer segura de sí misma. Tiene un legado bueno que seguir. Estas mujeres están contentas con lo que tienen, aceptan la voluntad de Dios y agradecen todo lo que de Dios reciben. Y vamos a ver el ejemplo de estas mujeres que van a quedar en este mensaje como el ítem, como el ícono que una mujer de Dios que lucha contra todos los pronósticos de este siglo necesita tomar como ejemplo. Por ejemplo, la primera mujer que quiero mencionar, también quiero mencionar la buena acción de Eva, porque Eva no solamente hizo ese lado incorrecto. Vemos a Eva, después de ser tratada por Dios, como de su descendiente nace Set, el tercer hijo. La Biblia describe que después de nacer Set, los hombres invocaron el nombre de Dios otra vez. ¿Qué significa eso? Que entre ese espacio de tiempo de la salida del Edén hasta el nacimiento de Set, Adán olvidó sus quehaceres. Ellos olvidaron clamar al Señor. Pero una vez recobrada esa relación por la muerte de Abel y el sacrificio de Abel, ellos recuperan una relación perdida con el Señor. Los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Y de esa generación de Set es que viene Noé. Y Noé fue el único que se salvó del diluvio junto a su familia. Y de Noé, de uno de sus hijos, viene Abraham. Y de Abraham, de su hijo, viene la descendencia de Israel. Y de Israel viene Cristo. Y de Cristo viene la gracia, viene la iglesia. Y estamos nosotros confiados en la promesa del Señor dada a Abraham. ¿Por qué? Porque un hombre, y específicamente una esposa, se dedicó a servir al Señor y a hacer las cosas como Dios así lo quería. Mujeres, por ejemplo, como Sara, que a pesar de que al principio titubeó, después entendió su rol como esposa. La Biblia menciona a Sara como una mujer piadosa. Vemos a mujeres fieles, obedientes, que escuchan la voz de Dios, que interpretan los tiempos en los que viven.
Rahab, por ejemplo. Rahab era una prostituta que vivía en Jericó, que era contraria al pueblo de Dios. Pero ella, cuando escuchó del nombre de Dios, temió al nombre de Dios, tuvo temor de Dios. Y cuando vinieron los espías israelitas, ella decidió ponerse del lado correcto. Decidió darle la espalda a su cultura, decidió darle la espalda a su país, porque sabía que el Dios de Israel era poderoso para salvar. Y Rahab salvó la vida de todos los espías, y Rahab fue salvada cuando los muros cayeron, los muros de Jericó. ¿Sabe quién fue Rahab después? Rahab pasó a ser parte de la genealogía en Israel de la cual viene Cristo. Mire la gracia de Dios a través de una mujer que decide obedecer a Dios. Más adelante, Débora, una jueza en Israel, una mujer que tiene muchos atributos que ustedes necesitan ver. Muestra liderazgo, muestra rectitud. Ella no era jefa sobre ella, ella juez, es otra cosa. Entonces, cuando ella juzga en cierta manera, como sacerdotisa, como mujer de Dios, la ineficacia del liderazgo, porque había una ineficacia en su tiempo, ella decidió confiar en el Señor y sabía que Dios le podía dar la victoria. Lo que quiero resaltar de Débora es que ella fue lo suficientemente capaz de confiar que Dios podía darle la victoria. ¿Y sabes qué? Le ofreció eso al hombre. Así Sara le dijo, mire, yo quiero que tú, hoy Dios te dé la victoria. Lastimosamente los hombres de la época no escucharon el consejo de Dios. Y al final Dios le dio la victoria a Israel en las manos de una mujer. No fue Débora, por si acaso. Fue otra mujer que vivía en una tienda que mató al rey. Dios tiene maneras de tratar con nosotros. Débora muestra eso. Hay una mujer muy dedicada a la oración que clamaba a voz en cuello por una restitución. Una mujer que era estéril. Un ejemplo, por ejemplo, en la Biblia, Sara, Ana y otras mujeres eran estériles y Dios hizo milagros en sus vidas. Ana, por ejemplo, ella voluntariamente llegaba al templo y oraba al Señor amargamente. Le decía, dame un hijo, lo voy a presentar a ti. Y Dios le concedió a Ana un hijo. Se llamó Samuel. Después del Señor Jesucristo, Samuel es considerado uno de los más grandes hombres de entre los jueces. Si Samuel hubiese sido rey, hubiese sido un tipo de Cristo, porque Samuel fue juez y sacerdote, pero no fue rey. Dos de los oficios de Cristo están demostrados en la vida de Samuel. Mujeres como Ana son las que ustedes necesitan imitar. Mujeres como Rahab, mujeres como Débora, mujeres como Sara, ustedes necesitan imitarlas. Mujeres como Ruth, que decidió abandonar sus ídolos, venció la idolatría de su vida, su trascendencia. Y entonces se enmarcó en creer en el Dios de Noemí y fue restituida. Ruth era extranjera al igual que Rahab. Y Ruth, al creer en Dios, al tener un cuidado de su nuera, de su suegra, Noemí, y se fue a Israel a vivir. Vemos la historia de Ruth, cómo Dios la bendijo. Se casó con un pariente cercano de Noemí y llegó a ser, digamos, de la descendencia de la que venía Cristo. De esa descendencia vino el rey David. Nuevamente en la historia, Dios introduce a dos mujeres que no eran judías, pero que eran temerosas de Él para ser parte del linaje real de Cristo en la tierra. Entonces, la mujer virtuosa que nos habla la Biblia, que ahí es donde comenzamos y quiero terminar, nos dice, engañosa es la gracia, vana la hermosura, la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Hoy podemos hablar dichosamente de Sara, podemos hablar dichosamente de Rahab, podemos hablar de Débora, de Ana, de Ruth, de Noemí. Y hablamos, por ejemplo, de Ruth, como puede ser elogiada por ser parte del pueblo de Dios. Hoy tú también, como mujer de Dios, lavada y cubierta por la sangre del Cordero. Eres hija de Abraham por la fe también. Eres una mujer valerosa delante del Señor. Entonces usted puede ser elogiada si teme al Señor. Quiero cerrar con lo siguiente. Una mujer del día de hoy está enfrentando una lucha contra todo pronóstico. Necesitas primero comenzar por tu temor al Señor, para tener identidad propia y sentirse segura de sí mismo. Siéntete segura de lo que eres en Cristo. Eres nueva criatura, eres creación de Dios. El Señor te ha perdonado. El Señor ha restaurado en ti lo malo que hizo Eva. El Señor ha restaurado en nosotros lo malo que hizo Adán.
seguimos siendo las figuras de Dios para bendición de las naciones. Dios sigue bendiciendo las naciones y la familia a través de un hombre y una mujer. Entonces, el modelo perfecto de la creación está enmarcado en eso. Cristo, que es la cabeza nuestra, nuestro Señor, Él merece la gloria y la honra. Estimada mujer, estimada hermana, necesitas luchar contra todo pronóstico, pero no con tu fuerza. Necesitas luchar contra todo envanecimiento, pero no con tus fuerzas. Necesitas luchar contra todos estos argumentos idealistas que quieren distorsionar lo que tú eres para Dios, la imagen que tú eres para tu familia y la sociedad, lo necesario que eres para la obra del Señor. Necesitas luchar contra eso. ¿Cómo? Sentada a los pies del Señor. Último ejemplo de una mujer que prefirió sentarse a los pies del Maestro. María, la hermana de Marta y de Lázaro. Marta representa a la afanada. Así andan muchas mujeres el día de hoy, afanadas. Quieren cubrir todo y no disfrutan el día a día. Estimada hermana, mujer, disfruta tu día a día. Disfruta con tu esposo, disfruta a tus hijos, disfruta el hogar, disfruta las cosas que tienes ahora. Quizás hoy hay necesidad, pero no será toda la vida. Mañana habrá algo más de abundancia. Si hoy tienes abundancia, acuérdate que no toda la vida habrá abundancia. De pronto vendrá escasez, pero haz como Pablo, di como Pablo. Quiero aprender a contentarme en cualquier sea mi situación. Estimada mujer, escoge como María, escuchar la voz del Señor y escuchar que diga el Señor, ¿sabes? María ha escogido el mejor lugar. Marta, Juana, como te llames, que el Señor diga de ti, ella ha escogido el mejor lugar. No hay mejor lugar, como dice ese hermoso cántico. No hay lugar más alto que estar a sus pies. Estimada hermana, tú estás llamada a luchar contra todo pronóstico. Sé que han sido años difíciles. Sé que quizás mucha gente han señalado y dicen cosas en contra de las mujeres. Pero un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios, jamás levantará su voz para hablar mal de alguien que fue creada por Dios también, de la misma manera que fui creado yo. Estamos para corregir, sí, con amor, con sabiduría. Pero tú también eres una pieza importante para nosotros. Le hablo a las esposas para terminar. Si tú eres una mujer de Dios, temerosa de Dios, tu mayor responsabilidad es cuidar el corazón de tu esposo. No dejes que el enemigo destruya el corazón de tu esposo. No permitas, no le des lugar a que el enemigo destruya el ministerio de tu esposo. Cúbrele con oración, cúbrele con ayuda, cúbrele con tu protección también. Nosotros también padecemos necesidades. Padecemos muchas veces como hombres miedos, temores, dudas de muchas cosas, porque a veces la carga es difícil. Necesitamos una esposa que sea esa que dice la Biblia, una mujer virtuosa, una ayuda idónea. Entonces, estamos llamados a construir y no a destruir. Ustedes, mujeres, que sean sabias para construir su casa, que sean sabias para construir los ministerios de sus esposos, que sean sabias para construir los ministerios de sus hijos, que sean sabias para construir el destino de sus hijos y de su familia, no un estorbo para la sociedad. Por último, y no por menos importante, una mujer que lucha contra todo pronóstico es aquella que también quiere cambiar la realidad social. Si las madres educaran mejor a sus hijos, si como mujeres tú decidieras que tu descendencia será distinta, también las naciones serían distintas. Aunque hay un plan de Dios para las naciones, pero dentro de toda la maldad de los hombres, Dios siempre escoge de ellos a los justos, escoge de ellos a los que deciden temer al Señor. Esto no es nuevo, mi estimada hermana. En el Edén, entre el Edén y el arca de Noé o el diluvio, hubo una generación que temió al Señor. Esa generación fue salva. Esa generación fue cuidada a través de Noé. Entre el diluvio y la dispersión de las naciones hubo una generación, un linaje que se guardó para el Señor de los hijos de Noé. Y de entre ese tiempo hasta Cristo hubo un linaje que se mantuvo fiel al Señor. De ahí vino la tribu de Judá, de ahí vino el Señor. Y de entre eso, de Cristo hasta el día de hoy, hay otro linaje, hay otro grupo de personas que estamos siendo guardados por el Señor. Tú, mujer, tienes un lugar de importancia. Quiero dejarte con esa nota histórica en tu corazón. El Evangelio llegó a nuestras tierras, a América, por ejemplo, a Europa, a España, Inglaterra. ¿Sabes cómo llegó el Evangelio a esas tierras? Llegó gracias a las mujeres. Las mujeres que fueron llevadas cautivas como esclavas sexuales en la época.
cuando las mujeres fueron llevadas cautivas, estas mujeres decidieron voluntariamente, para evitar todo golpe y maltrato, ser las esposas de los bárbaros. Y en esa ocupación bárbara, las mujeres decidieron someterse. Escuche bien, decidieron someterse. Y estas mujeres comenzaron a enseñar a los hijos de los bárbaros. Las siguientes 2 y 3 generaciones eran totalmente distintas. Los bárbaros caen y comienzan a unirse en otras naciones. Y gracias a esas mujeres que decidieron sembrar el mensaje de Dios de manera oral a sus hijos, el evangelio ha llegado a toda Europa y llegó a América. La mujer tiene un lugar muy importante en la propagación del evangelio. No creas la mentira del diablo de que tú eres inferior. Tú no eres cola, tú eres pieza importante junto con nosotros en el ideal de Dios para las naciones de la tierra. Que Dios te bendiga, mujer. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Que Dios siga ensanchando tu camino, que Dios siga bendiciendo la obra de tus manos y que todos los que están a tu alrededor hagan elogios de ti si eres temerosa del Señor. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de Dios repose sobre tu corazón hoy, mañana y siempre. Será hasta otra oportunidad. Que Dios les bendiga.